Saludos una vez más, amigos y seguidores de Fast Fatum. Tenemos aquí ya, como en otra ocasión que ya conoceréis de vídeos anteriores, a don Manuel Berrocal. Manuel Berrocal, psicoterapeuta analítico, entre otras funciones de la medicina que él viene desempeñando en su vida laboral. Y por eso pues he creído oportuno en esta ocasión consultarle sobre un tema muy en auge en redes sociales, sobre todo actualmente sobre la personalidad narcisista, vamos a llamarlo así. Y bueno, la idea es expresar este tema pues de alguna forma que le pueda ayudar a alguien o a alguien que se vea contemplado en esto, se deje ayudar, como es todo. Buenas, Manuel, muchas gracias por estar aquí una vez con nosotros, bienvenidos, y te paso la palabra. Muy buenas, ¿qué tal estás? Nada, bueno, hoy en día hablamos mucho de narcisismo, tal vez porque empezamos a determinar claramente qué es eso. Estamos hablando de un problema de adaptación social de personas que no son capaces de relacionarse con el resto al mismo nivel, sino que ellos consideran que son más importantes que el resto, por una razón generalmente se considera que ha sido educacional. Estas personas se consideran, pues bueno, más especiales. ¿Su problema cuál es? Que evidentemente a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar su propia vida, no van a contar en ningún momento con los que tiene alrededor, e incluso va a pasar por encima de ellos si es necesario, sin preocuparle en lo más mínimo el posible daño que les haga. Claro, ese es el gran problema de este término que hoy en día tanto estamos utilizando. Bueno, la idea de este tema es, como he comentado antes, las personas que deban y tengan que lidiar con alguien así, si es un compañero de trabajo, es un amigo, tal, es más fácil, pero luego hay otros cuadros, como si es tu pareja, o si es tu padre, es tu madre o tu hermano. Vamos a incluirnos nosotros. Si yo soy narcisista, ¿hasta dónde puedo ser ayudado? No sé si ese cuadro se suele presentar muy a menudo. El último que te mencioné. Bueno, la verdad es que hoy en día, bueno, estamos hablando de lo de siempre. O sea, el problema del narcisismo ha sido algo que siempre ha existido. Con el ser humano siempre ha habido personas que se han movido en su ego, en su creerse ellos más importante que el resto. Lo que pasa es que hoy, bueno, pues empezamos a comprender que eso no es bueno. Tenemos el inconveniente de que durante muchos años, generaciones, esta figura era totalmente valorada a nivel social. O sea, ese señor que trabajaba mucho, que era capaz de conseguir lo que quería, aunque en el camino fuera dejando cadáveres de todo tipo, hiciera lo que hiciera, siempre destacaba en el resto. Él era el más importante. Esa figura que nuestra sociedad nos ha vendido como el triunfador, en realidad es una persona completamente inadaptada a nivel social. Porque una persona de esas características, en realidad lo que va a acabar haciendo es crear problemas, no solamente en su entorno, sino a sí mismo, por esa situación. No va a entender en un momento determinado que la gente llegue y le diga, oiga, es que esto que tú estás planteando no tiene sentido, porque para él es la única opinión válida. Entonces el problema está que hoy empezamos a entender que esos triunfadores que siempre hemos valorado, pues muchas veces en realidad son personas que no tienen esa capacidad de relación a nivel normal con el resto del mundo. Son personas capaces de, pues lo que digo, de pasar por encima de quien sea para conseguir lo que ellos quieran. Claro, eso no justifica una sociedad en la cual cada vez estamos a un nivel mucho más psicopático, dificultad a nivel de comunicación entre nosotros, la existencia de que las personas en un momento determinado abandonan con toda la facilidad del mundo a otras personas e incluso familiares como los padres, por el hecho de que ellos, ¿cómo van a estar pendientes del padre y van a estar perdiendo el tiempo? O sea, estamos hablando de toda esa simbología
que nos han ido metiendo desde pequeñito, de que tú tienes que ser el más alto, el más guapo y el que hace más cosas, y sin duda alguna eso no tiene que ser la base de la sociedad. La sociedad tiene que tener su base ¿en qué? En la comunicación entre todos, en el trabajo en equipo, el que exista esa situación de apoyo de unos a otros. No podemos abandonar a la gente en el desarrollo de una sociedad y dejarlos, pues eso es lo que está ocurriendo, que tú encuentras ahora mismo que sociedades como la de Estados Unidos, el índice de gente que está en la calle, pero en la calle, viviendo en la calle porque no tiene otra posibilidad, está siendo francamente ya alarmante. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido creando esa imagen del ganador por encima de todo, y claro, todo aquel que no entra en el juego de esa imagen, de ese narcisismo, de que es el más importante, directamente es rechazado a nivel social. Y va a acabar, pues eso, directamente en la calle. Hoy en día tienen en Estados Unidos, en México, en estas ciudades, tienen un problema de gente tirada en la calle impresionante. Claro, esa información no nos llega. ¿Por qué? Porque los propios narcisistas no quieren que eso se conozca, porque entonces ellos empiezan a perder su valor. El señor que tiene un gran trabajo, muchos millones, y hace lo que le dé la gana y consigue cada vez más millones y demás, esa persona es un narcisista, porque es incapaz de entender y el resto también tienen derecho. Él solamente entiende una cosa: yo, el yo. Y ese es el gran problema de esta sociedad, que es una sociedad basada en el yo. Por lo tanto, cada vez somos más narcisistas todos. Algunos todavía intentamos mantenernos en una interrelación social lo más aceptable posible, y otros no les importa en un momento determinado que si se tienen que llevar por delante a quien sea. Claro, el narcisista en la pareja, pues está claro. El que no lo sea está a su servicio. Nunca destacará, porque el narcisista no puede permitir que destaque. Siempre va a infravalorar directamente todo lo que haga. ¿Por qué? Porque él es el único importante. Pero igual te ocurre en el trabajo, o te puede ocurrir en el grupo de amigos, o donde quieras. En cualquier situación en la cual un narcisista se incluye, significa que a partir de ese momento él es el único importante. Es ese que estás en un grupo de amigos y es el único que habla. Pero no porque tenga algo importante que decir. Porque, hombre, si tienes algo importante que decir, cuidado. Habla todo lo que quieras. El problema es que normalmente es yo. Yo he hecho esto, yo estuve en no sé dónde, yo es que hice no sé qué, porque mi empresa hace no sé cuántos, porque cuando oigáis ese discurso, poner tierra por medio, porque esa persona, antes o después, os va a quedar un problema. Hay situaciones, bueno, lo que tú comentabas, que si todos tenemos algo, hay algo que es el ego. El ego es casi necesario para la supervivencia. No estoy diciendo ninguna barbaridad, es ese amor propio que cada uno de nosotros necesitamos, pero debemos de saber dónde poner la línea roja, donde no está violando los derechos de otra persona. Ahí yo he entendido, pues ese aspecto que tú has dicho, es algo ya innato en el ser humano, incluso los animales más, para el instinto de supervivencia. Pero claro, si en algo nos diferenciamos de los animales, es que sabemos dónde poner los límites y dónde están los derechos de tu compañero o de quien está a tu lado. Sí, sin duda alguna. O sea, el problema principal no es precisamente eso que acabas de decir. Vamos a ver, todos somos narcisistas, todos somos ególatras. ¿Por qué? Porque es la manera de crecimiento tuyo. Pero claro, mientras tú lo utilices en un momento determinado para desarrollarte como persona, o sea, yo quiero en un momento determinado conseguir escribir como Pérez Reverte. Y yo voy a trabajar para que mi ego me apoye y me potencie hasta conseguir alcanzar ese nivel. Eso es positivo. Y eso lo tenemos que tener todos,
porque si no nuestra vida se convertiría, pues bueno, en un pasar por este mundo sin enterarnos absolutamente de nada. O sea, el egocentrismo es necesario para que nosotros mismos nos desarrollemos como personas. Pero claro, el problema es cuando el egocentrismo lo utilizamos, o el narcisismo lo utilizamos de forma negativa, en el sentido de, no, yo soy el importante y yo piso a los demás, porque como yo soy el importante, los demás no tienen valor ninguno. Es un poco lo que siempre se decía, ¿no? La envidia sana. La envidia tiene un valor positivo. Si tú envidias a alguien y eso te sirve para desarrollarte como persona, como escritor, como, yo qué sé, trabajador en tu empresa, como... bienvenida sea la envidia. Sí. Porque es un motor que te mueve. Es un motor que te va a llevar hacia adelante, a tu desarrollo como persona. Pero claro, si eso lo conviertes en un medio para malmeter contra los demás, con el estar continuamente infravalorando la actuación de los demás, el estar continuamente rebajándolos para que no se note muchas veces tu incapacidad de destacar, todo eso es lo que realmente es la cara negativa del narcisismo, es lo que sin duda alguna cada vez tenemos más. Porque vivimos en una sociedad en la que cada vez tenemos más el problema de que tenemos que destacar, tenemos que ser importantes, tenemos que alcanzar todas las metas y eso, pero no nos enseñan cómo conseguirlas. Porque claro, yo puedo ser, no sé, un gran dibujante, pero si a mí no me enseñan a dibujar, nunca voy a destacar. Sí, correcto, sí. Claro, ese es el problema, que esta sociedad se ha establecido en el hecho de que tenemos que ser los mejores de nosotros mismos. Esa frase que también está muy puesta de moda, sí. Y que me hace mucha gracia. Y sacar la versión de ti mismo, como si fuésemos el software de un ordenador. Efectivamente. Pues bueno, el tema está que ese mejor de ti mismo tiene el inconveniente de que si no te enseñan, nunca vas a conseguir llegar a ello, porque primero te tienen que explicar qué es eso de lo mejor de ti mismo. Claro, si tú te fijas en el entorno, vas a crear una imagen equivocada de ese mejor de ti mismo. Es el problema de hoy en día, de la gran cantidad de groupies, por llamarlo de alguna manera, que existen, gente que siguen de forma absolutamente cegada a un cantante, un jugador de fútbol, un no sé qué. ¿Por qué? Porque cree que eso es lo mejor que puede ser. A lo mejor el jugador de fútbol ha conseguido ser lo mejor de sí mismo en su campo, pero no es el tuyo. No. Con lo cual, lo que estás haciendo es equivocarte. Estás creando una falsa realidad que en un momento determinado lo que te va a llevar es a un desastre. Porque como no vas a conseguir eso, ya sabes en lo que acabas, en la neurosis y en la depresión. ¿De alguna y forma? Eso pues, ya sabes, pastillitas para dormir, pastillitas para levantarte, pastillitas para todo, claro, ese es el gran problema. Sí. Llegamos al tiempo que nos ha tocado vivir. Me hizo gracia el otro día la comparativa que existía fueron tiempos difíciles en el Paleolítico, fueron tiempos difíciles en el Neolítico y ahora son tiempos difíciles en los tiempos de ahora. El ansiolítico es un poco la ansiedad que estamos teniendo en el día a día. Claro, vamos a ver, nosotros ahora mismo, cuando hablamos del estrés, eso es otra palabra que nos encanta utilizar y que hablamos directamente de él. Casi nos sentimos muchos identificados con ese estrés. Claro, muchas personas llegan y dicen, no, es que yo tengo un estrés que no soy capaz, porque claro, con todo mi trabajo y no sé qué tal, si tienes estrés, es que has fracasado. Algo no va. Algo no funciona. Vamos a ver, el estrés es una respuesta que tenemos en nuestro organismo, con un aumento en un momento determinado hormonal de una serie de hormonas, con unas respuestas a nivel muscular y demás y tal, para enfrentarnos a un peligro inmediato. Es decir, el señor que está en medio del África y aparece un león, le entra un ataque de estrés, sale corriendo o se enfrenta al león, lo que sea, pero es un estímulo-respuesta.
Pero claro, nosotros no tenemos esa estímulo-respuesta. Porque claro, si tú haces la respuesta, bajas esa respuesta de estrés y vuelves a un estado normal de tu organismo. Pero nosotros no la tenemos, porque nosotros nos levantamos. Salimos ya histéricos de casa porque casi siempre, la mitad de las veces, vamos tarde. Con lo cual ya estamos acelerando nuestro estrés. Entramos en el transporte público o directamente en el coche, viendo caras a veces que mejor no verlas, porque todos vamos igual. Y que, claro, cabreados porque nos toca habernos levantado de mala manera y salir corriendo. Vamos aumentando nuestro estrés. Llegas a la oficina y te encuentras en la situación del jefe, el compañero, lo que quieras, que en un momento determinado empieza a decir las tonterías del día. Todos tenemos algún tonto cerca. Ya sabes que eso es un problema social. Para ayudarnos a superarnos en la vida, yo creo. Efectivamente, en conclusión, aumenta nuestro estrés. Claro, vamos todo el día aumentando nuestro estrés. Cuando llega la noche, nos metemos en la cama y no nos relajamos. Seguimos dándole vueltas, es que fulanito me ha dicho, porque fíjate lo que es, porque encima que no trabaja, es que encima me echa en cara. Todo eso es un aumento continuo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, o sea, todas esas hormonas necesarias cuando tienes un problema para responder ante él. Pero aquí se cronifican, se establecen y se mantienen. ¿Cuál es la respuesta real? Problemas cardíacos, tensión arterial, problemas a nivel respiratorio, todo lo que quieras. Las enfermedades típicas actuales. Claro, todo lo que es la patología actual nuestra. O sea, la diabetes, muchos problemas de reumatismo, todo eso se produce principalmente por ese sobreexceso de estimulación que tenemos. Con lo cual, claro, el problema que tenemos es que como eso no lo cortamos en ningún momento, a ver, vamos a peor. Que sí, que lo podemos más o menos controlar con la pastillita. Vale, muy bien, tú tienes una hipertensión, te tomas tu fármaco, lo controlas y demás y tal. Pero no estás quitando la hipertensión. Estás quitando el síntoma, no lo que lo causa. Estás quitando el síntoma, no el problema que lo crea. Y ese es el gran problema que tenemos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que claro, como la sociedad en sí te potencia esa situación de que tienes que ser, pues como digo siempre, el más alto, el más guapo y el más rubio. Directamente, ser el mejor en tu trabajo, ser el mejor en tu casa. Tienes que ser el señor o la señora perfecta, tienes que tener el coche más bonito, tienes que... Todo eso, lo único que está haciendo es que tú, por un lado, establezcas ese estrés como un sistema de vida normal, porque claro, ese estrés hoy en día lo consideramos como normal. Si tú estás todo el día atacado de los nervios, no, encima eres un tío, vamos, eres la leche, iba a decir, porque es que eres trabajador y demás y tal, todo eso, ya bueno, hasta que peta. Y nos vienen los accidentes cerebrovasculares, y nos vienen los infartos, y nos viene de todo. Claro, todo esto, el problema es que cuando hemos creado una sociedad de narcisos, de gente que les gusta directamente observarse a sí mismo. Recordemos que narcisismo viene de Narciso, y Narciso era un señor que se pasaba todo el día, o sea, era un mito griego en el cual este señor se pasaba todo el día mirándose en un espejo. Estaba enamorado de sí mismo. O sea, en psiquiatría, en psicología, en psicoanálisis, utilizamos muchos conceptos de la mitología para explicar problemas psicológicos, porque realmente los mitos griegos no era un dios que andaba por ahí, no, era una representación que se utilizaba para que la gente entendiera qué problemas podía tener él en un momento determinado. Y entonces, pues claro, el narcisismo nace de eso, de la figura de Narciso, el que se observaba todo el día a sí mismo porque estaba enamorado de sí mismo. Con lo cual, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que estamos enamorados de nosotros. Nunca vamos a dar nuestro brazo a torcer. Nunca vamos a escuchar al de enfrente. Tú hablas con una persona y cuando te das cuenta está calculando cómo te contesta en vez de estar escuchando
¿Qué le estás diciendo? ¿Cuántas veces le dices a uno, oye, pues mira, esto en realidad yo creo que es no sé qué tal? O sea, que en realidad si subiéramos un poco más la altura se solucionaba. Y te contesta el otro, sí, no, estoy pensando que si subo esto mejor lo soluciono. No ha escuchado, porque él es el que tiene la verdad. Ha oído campanas, pero se las ha incorporado a sí mismo. Entonces, esa situación es habitual. Hoy nos quejamos, por ejemplo, en un momento determinado, de la típica imagen, pues no sé, de la pareja cada uno con el móvil. ¿Eso qué es? Una respuesta narcisista. Él está haciendo lo que a él le importa. La otra pareja, o sea, la otra persona es complementaria. El móvil es el medio para desarrollar su narcisismo, porque él se va a sacar la foto y se va a subir. Y mira que dónde estoy, y mira lo que estoy comiendo, y mira qué paisaje más bonito estoy viendo, y mira lo grande que yo soy, que puedo hacer todo eso, y tú no. Y a veces que dices, ¿qué ocurre? Nos conocemos, ¿no? Pues en ese viaje han ido él y su pareja, ella y su pareja. Claro, pero... ¿Dónde está? Pero no aparece por ningún sitio. Claro, es que ese es el problema. O sea, que hemos creado una sociedad de narcisos. Sí. Estamos enamorados de nosotros mismos. Y el porcentaje más alto de la gente funciona por él mismo. Va a un sitio y va por él. No va porque la pareja, o por la familia, o por... No, va él para exhibirse él. Sí, sí. ¿Por qué? Porque él es el importante. Ya. Los demás son circunstanciales. Luego lo que ocurre, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué esas crisis familiares actuales, las crisis de pareja, por qué las nuevas generaciones están llegando como están llegando? Quizá deberíamos de preguntarnos cómo estamos educando a esas generaciones. Si es que vamos a ver. Por las carencias que hemos tenido nosotros, los estamos sobreestimulando. Claro, vamos a ver, el problema hay dos problemas. Bueno, lo primero, por encima de todo, vamos a ver, las parejas antiguamente, esas eternas que vivían toda la vida, seamos sinceros, vivían toda la vida juntas porque no se podían divorciar. Con lo cual, no hagamos un mito de donde no lo hay, nunca lo ha habido. La gente se ha llevado mal toda la vida y ha habido parejas que se han llevado fatal, pero bueno, pues como no les tocaba otra cosa que tener que aguantar, pues sí, aguantaba. Y para usted de contar. Hoy en día hay la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí he llegado, adiós que me voy. Lo cual, pues hombre, personalmente creo que es una gran ventaja. Obligar a una persona toda su vida a tener que soportar a alguien a quien no soporta, pues es un castigo, pero casi divino. O sea, tontería. Pero bueno, pero la realidad es que hoy en día tenemos el inconveniente de que es que no, en casa, en la familia, no nos enseñan a compartir. Papá tiene la opinión principal, mamá tiene la opinión principal y los demás tienen la opinión principal dependiendo del nivel que ocupes. Es decir, si eres el hijo mayor, tienes más importancia que el mediano y el mediano más que el menor. Y el menor es la basura que se lleva todo encima. Esa es la jerarquía de la casa. Claro, es la jerarquía de la casa, pero esa jerarquía de la casa nace directamente de esta idea de que yo soy el importante. Papá es el importante porque yo soy el que trae el dinero a casa. Bueno, eso ya hoy en día ya no es habitual, porque con un solo sueldo no vive una familia ni que ser dos o más. Pero bueno, pero claro, papá es el importante. ¿Por qué? Porque por tradición y demás y tal ha sido el dueño de la casa. Mamá es la dueña de la cocina. No te metas nunca en su campo. La mujer tendrá que trabajar ahora lo que queráis, pero ella sigue siendo la dueña de la casa. Con lo cual vamos creando un nivel de enfrentamientos narcisistas de unos contra otros. Eso no lo ha creado nuestra sociedad. Sí. Eso sin querer nos lo han enseñado nuestros propios padres en su casa. Claro, cuando en un momento determinado te encuentras en esta sociedad en la que estamos ahora, donde esos papeles ya se ponen en duda, tienes todo tipo de respuestas. ¿Cuáles son?
la gente no se aguanta, se separa a los 5 años, curiosamente a los 5 años. Casi todas las parejas se separan a los 5 años, que hay su razón, hay que ser sincero. Es una relación biológica más que de contacto. Vas a tener la situación, pues es eso, de mayor agresividad del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Cuidado, no vamos a decir, no es. Claro, hemos aumentado la agresividad porque yo ya tengo mi opinión y mi opinión es la importante. Con lo cual, claro, dos personas con un nivel más o menos de narcisismo bastante desarrollado, ¿qué va a hacer? Enfrentamientos continuos en la casa. Sí. Claro, porque mi opinión es la importante. Porque si encima de que haya un narcisista en la familia, no es que haya uno, hay dos. Que son todos. Hay un es que lo normal es que todos lo seamos. Es que eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver. Hoy en día hablamos del narcisismo como como un arma arrojadiza contra ciertas personas. Es que tú eres un narcisista y no sé qué tal. No, perdona. Todos somos narcisistas. Porque todos necesitamos ese mínimo de ego personal para desarrollarnos. Tú no haces una carrera de estudios si no tienes ese poco de narcisismo de decir, es que yo quiero hacer esa carrera para sentirme diferente al resto. Si tú no tienes eso, no haces nada. Acá, muchas personas en un momento determinado, cuando el narcisismo les ha llevado a enfrentarse a toda una serie de decisiones en un momento determinado que no han cumplido, ¿qué ocurre? Se hunde completamente. Porque no has conseguido lo que quería. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, hoy en día, que existe cuando el varón, el hombre, se jubila, es que pasa a un nivel que se considera que ya no sirve para nada. Él ha sido importante, habrá sido en su trabajo lo que quieras, habrá hecho lo que no sé qué, ese narcisismo necesario para seguir peleando. Pero llega un día y ya no tiene nada que hacer, porque tampoco le han enseñado a jugar con su ocio. Sí. El tiempo libre de un señor que es estar con la familia y se acabó. Y bueno, y como mucho ir al fútbol. Y claro, es que eso no llena 24 horas al día. Con lo cual, el índice de depresiones de señores en cuanto se jubilan al segundo año es escandaloso. ¿Por qué? Porque necesitan seguir alimentando ese narciso que ellos tienen. Necesitan ser importantes en algo, hacer algo. Y si no lo han hecho nunca, aparte de trabajar, ahora no van a hacer nada, porque también han equivocado un concepto. Las cosas no las hacen porque le gusten, las hacen por dinero. Con lo cual, claro, si ya no tiene que pelear por dinero, porque se lo paga el Estado, ¿qué hace? Tu narcisismo le hunde completamente. Pero es lo que tenemos que entender, que el narcisismo es malo cuando lo utilizamos mal, no cuando lo utilizamos bien. Efectivamente. Claro, y como todo, mientras no esté invadiendo el terreno de otro. Claro, es que eso es lo importante. O sea, si mi narcisismo me hace tratar a la gente como si fueran un trapo porque no los valoro, eso es una mala gestión. No está claro. Yo tengo un problema de adaptación social. Sí. Yo no soy capaz de relacionarme con el resto. Ahora, si mi narcisismo me hace querer ser mejor y cada día me supero y ayudo más a la gente, porque eso de alguna manera considero que es un beneficio para mí, y estoy todo el día, pues, en cierto modo queriendo, yo qué sé, el típico, es la diferencia, aunque sea hablar, entre la diferencia de dos tipos de políticos. El político por base narcisista.
Me imagino que si me oye tenía en mente preguntarte por ello. Me puede tirar algo a la cabeza, pero en la realidad, no, o sea, hay profesiones que son por base narcisistas. Necesitan el aplauso del mundo. Un político necesita el aplauso del mundo. Si no tiene votos, vas fuera. Si no tienes votos, pues ya sabes lo que ocurre, que puedes empezar a decir las mayores chorradas del mundo con tal de llamar la atención. Entonces, la cuestión está que tú puedes ser un político que utilices ese narcisismo tuyo para que te agradezcan lo que tú has hecho y te dediques directamente a solucionar los problemas de la comunidad, o tú puedes ser un narcisista que decides que como eres superior al resto, vas a hacer lo que te dé la gana, y si los demás salen perjudicados de alguna forma, que les den, porque tú tienes la verdad. O sea, fíjate la gran diferencia entre dos narcisos en una misma profesión. El primero, sin duda alguna, será un gran político. ¿Por qué? Porque solucionará los problemas de la gente, luchará por ello, estará ahí siempre. O sea, de alguna manera conseguirá que esa sociedad en la que él se mueve vaya mejorando. El otro que va a conseguir que la sociedad empeore por días, porque va a ser su opinión por encima de todo, y su opinión por encima de todo no cuenta con la de los demás. Si los demás tienen problemas económicos, es su problema. Si tienen problemas a nivel sanitario, es su problema. Él se va a mover única y exclusivamente en función de lo que él cree. Y si él cree que lo importante es una sanidad pública, se va a cargar, por ejemplo, una sanidad, o sea, al revés, si cree que la sanidad privada es lo que tiene que ser, pues se va a cargar la sanidad pública, con el gran problema que crea la población. Es interesante el planteamiento que haces, porque es que ya no es solamente en el terreno político, es extrapolable al empresarial, al de familia, al a todos. Claro, es una comparativa buena. Porque es que realmente todos somos narcisos. A todos nos gusta, en cierto modo, vernos un poquito y valorarnos y darnos la palmadita en la espalda y decirnos eso de, joder, si en el fondo no eres tan desgraciado. Que luego podemos tener un logro importante en nuestra vida y nos gusta compartirlo con nuestros amigos. Pero esa es la parte positiva. Sí, la parte positiva. Claro, o sea, yo si en un momento determinado consigo destacar en una actividad, sea la que sea, a mí me encanta compartirla con aquellos que tengo cerca. ¿Por qué? Porque de alguna manera afianza mi ego y me realiza como elemento de felicidad propia. Ahora, si yo destaco en algo y eso lo utilizo pues para pisar a los que tengo alrededor, considerando que no son importantes, pues claro, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que el resto no responda como yo quiero. Con lo cual, yo voy a tener un problema. No voy a ser aceptado. Con lo cual, a la larga, me va a crear un problema de felicidad. Uy, que me trabo. De infelicidad en un momento determinado, y yo no voy a tener una vida completa. Con lo cual, claro, ese es el gran problema. Que la sociedad nos ha convertido en narcisos, pero no nos ha enseñado a controlar, a cómo manejar. Ese es el gran problema. Muchas gracias, Manuel. ¿Quieres, de lo comentado en esta entrevista hasta ahora, destacar o dejarnos un punto de resumen a lo que nos has comentado? Que creo que está todo bien explicado. Pues sí, yo diría sobre todo una cosa: si tienes un narciso cerca, sal corriendo. Porque conseguir, o sea, un narciso patológico, quiero decir, sal corriendo. Porque querer cambiarle es como querer en un momento determinado que la Tierra realmente se vuelva plana. O sea, es totalmente absurdo. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta entrevista. Nos ha dejado una información interesante que veo que últimamente está inquietando mucho, porque llega a ser un problema, algo natural de la vida misma, como lo que acabas de comentar
todos tenemos derecho a medrar, a superarnos y a avanzar en la vida. Por eso, de alguna forma, todos somos narcisistas, pero ojo, no seamos esos narcisistas patológicos. Muchas gracias, Manuel. Espero que estés con nosotros prontamente. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Cuando quieras, ya sabes, volvemos a tener una pequeña charla. De acuerdo, así sea. Muchas gracias. Hasta siempre.